Hola, ¿cómo están? Bueno, mes de julio, en la hora del museo, vamos a estar revisando material de archivo, films sobre los medios de comunicación y en particular, por lo menos en la primera parte, sobre la prensa periódica. Tenemos un par de materiales muy notables y en particular el que vamos a ver hoy, que es un film institucional, ¿no? Dedicado al diario La Nación, ¿no? El 60 aniversario del diario fundado por Mitre en 1870, el material es 1930, y entonces la empresa, que ya existía desde 1909, La Nación, Sociedad Anónima, la empresa de los Mitre, decide hacer una gran celebración y entre otras cosas manda a hacer esta película que vamos a ver hoy sobre el funcionamiento del periódico. Les decía, el material de archivo es muy notable. Entre otras cosas, primero, porque el material existe y existe completo. Y no solo que existe completo, sino que también existe en una copia de 35 milímetros en muy buen estado. Y esto es bastante raro para los materiales producidos en Argentina, por lo menos en los primeros 30 años de la historia del cine, ¿no? La mayoría de esos materiales se han perdido. Innumerables, digo, es algo que ha pasado prácticamente, digo, en todo el mundo, pero en Argentina quizás la pérdida de material fue aún más grave, ¿no? Digo, es muy poquito el material que existe que ha sobrevivido de esos primeros 30 años. Y les decía, más allá de los avatares que le puede pasar a cualquier material producido, ¿no? Hace 100 años, 70, 80 años, digo, a lo largo del tiempo, ¿no? Se van deteriorando. Pero eso sumado a que Argentina es un caso singular, digo, es uno de los muy pocos países en el mundo que no tiene una cinemateca nacional, ¿no? Y no ha tenido políticas de Estado sistemáticas, ¿no? Con un recorrido a lo largo del tiempo cuyo propósito haya sido el de la preservación del material audiovisual producido, ¿no? En buena medida, en muchos casos por también financiado, ¿no? Por el propio Estado. Entonces, digo, esa ausencia a lo que ha llevado es a este panorama actual, ¿no? Donde cada vez que aparece un material de los primeros 30 años del cine, ¿no? Producido en Argentina, bueno, para quienes nos ocupamos de esto es una celebración, digamos, es wow, apareció algo, tenemos algo más, una película más. Entonces, la película esta del diario La Nación existe, está en muy buen estado, por suerte, y les decía, ¿no? Es el aniversario, el 60 aniversario del periódico que había fundado Mitre en 1870, y dos palabras nada más, porque evidentemente, digo, el diario de la Nación a lo largo del siglo XX se convirtió en un medio de prensa muy controversial, con distintos, ¿no? Recorridos partidistas, ideológicos, pero fundamentalmente no se convirtió en un periódico de rasgo profundamente conservador. Y esto no fue así en sus inicios. Y hoy no voy a hacer una defensa, ¿no? de Bartolomé Mitre enfática, ¿no? Pero sí quiero señalar que cuando Mitre funda el diario, acababa de ser presidente desde el 62 al 68, y funda el diario en su casa, ¿no? Que hoy es el Museo Mitre. Una casa, por otra parte, que le fue donada por el pueblo, ¿sí? Como una especie de colecta popular para que Mitre tuviera una casa más o menos decente donde vivir. Fíjense, digo, el tipo acaba de ser presidente de la nación. ¿Qué decía? El caso es que el diario era un diario como todos los diarios de la época, con un fin político muy concreto. Digo, casi el objetivo de Mitre cuando deja de ser presidente en el 68 es volver a ser presidente en algún otro momento, cosa que no logra, a pesar de las revoluciones que lleva adelante, los pactos, las peleas y sus fallidos, primero encontronazos con Roca y luego acercamientos a Roca, tipo no vuelve a ser presidente. Pero su organismo de partido fundamental era el diario. Pero así funcionaban todos los diarios de ese periodo.
De hecho, tiene una controversia y una tensión muy, muy fuerte con el diario La Prensa de la familia Paz, que es el que va a sostener al roquismo, no iba a apoyar a Roca durante muchísimo tiempo. El caso es que a la muerte de Mitre en 1906, y el diario Libre tiene una cláusula que solo puede ser dirigido por miembros de la familia Mitre, comienza esta orientación, ¿no?, hacia el conservadurismo que no es lo original. Digo, pensemos que Mitre es parte, ¿no?, de lo que fue en 1990 la fundación de la Unión Cívica Radical, digo, de Cindy hace la Unión Cívica Nacional, pero y demás. Pero es un diario profundamente liberal, pero liberal no significa conservador. Bueno, hasta acá los comentarios respecto a este recorrido ideológico. Les decía entonces, el material que vamos a ver es notable entre otros motivos porque muestra el interior del funcionamiento de un periódico, ¿no? Cómo funcionaba un diario, o sea, la fábrica de noticias, no la fábrica de noticias en torno a los periodistas, sino la parte mecánica, ¿no? La parte que hace que de impresión del periódico. Es muy notable, ¿no?, ver el funcionamiento, ¿no?, desde la organización, el orden, ¿no?, de los linotipos, llevando ese material, ¿no?, a las rotativas, el funcionamiento de la rotoscopía. Es de una complejidad. Uno ve esas fábricas, ¿no?, esas máquinas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Es muy impresionante, especialmente visto desde hoy, ¿no? Digo, para quienes han recorrido el siglo XX, tienen una imagen, ¿no?, más habituada, digo, porque así se hicieron los diarios hasta no hace tanto tiempo. Pero para las nuevas generaciones yo creo que debe ser bastante sorprendente ver que toda esa maquinaria puesta en funcionamiento para la impresión de un periódico. Y efectivamente, ¿no?, cuando el periódico era, digo, estamos hablando, yo creo que uno de los momentos más extraordinarios de la prensa periódica. Pensemos que en 1930 La Nación tiene una tirada de 300.000 ejemplares diarios, ¿no? Y por supuesto era el periódico con mayor circulación. Digo, hay que esperar más de 20 años o 20 años para la aparición del diario Clarín, a quien le vamos a dedicar material la semana que viene. Bueno, el caso es que eso en cuanto al propio film, ¿no?, sobre la fábrica de La Nación. Pero también hay que decir algo respecto a quién hizo la película. La película la hizo en los talleres de Valle. Federico Valle fue quien llevó adelante la empresa de producción de este tipo de films, ¿no?, films de propaganda, publicitarios, institucionales, más importante que hubo en Argentina a lo largo de la década del 20. Más allá tuvo un tremendo accidente, incendio en 1926, que fue tremendo, fue durísimo para la empresa, digo, perdió una enorme cantidad de materiales y demás, pero se sobrepuso y siguió trabajando hasta este momento, digo, es de las últimas películas que hace Valle, porque enseguida, ¿no?, posterior a la crisis del 29 y demás, tiene que cerrar, ¿no?, su empresa, hizo un noticiero a lo largo de toda la década del 10, un noticiero llamado Film Revista Valle, que lo vendió, ¿no?, a quien en ese momento se convirtieron en los grandes empresarios del periodismo, que era Natalio Botana. Le compra el diario Crítica la parte del noticiero a Valle, que lo sigue haciendo algunos años más. Hacen un noticiero sonoro, ¿no? Estamos justo en un periodo de transición del sonido del film, digamos, mudo, ¿no?, o con intertítulos, al sonido óptico. El caso es que es de las últimas películas que salen de los talleres Valle, con este lujo en su confección. Y quería señalar algo respecto a la producción, al tipo de películas que hacía Valle. Porque creo que en esta película de La Nación se condensa bastante su espíritu, ¿no? Más allá de, digo, por supuesto, digo, el espíritu número uno de Valle es el empresarial. El tipo hace películas para ganar dinero y sostener su empresa. Pero también detrás de eso hay ciertas motivaciones que uno puede reconocer en la serie de films Valle que han sobrevivido. Y yo reconozco por lo menos hay dos muy muy fuertes y que las van a ver presentes en este film. Uno es cierta obsesión, ¿no?, una fascinación con el registro paisajístico de la Argentina. Casi, digo, no hay provincia que no haya recorrido Valle con sus cámaras, que haya registrado para confeccionar un film. Está en todos lados Valle en esos años, incluso en la Antártida.
¿no? El único film argentino que hoy existe, filmado en los años 20 en la Antártida, lo filmó alguien que hizo un acuerdo con Valle, ¿no? Digo, un meteorólogo, no José Manuel Moneta, pero a través de la empresa de Valle. Y es sin duda, ¿no? Una especie de esto de fascinación. Digo, tiene un film llamado Por Tierras Argentinas, ¿no? Con su material de archivo, condensa, ¿no? En ese film toda esa búsqueda, ¿no? Ese interés por registrar cada rincón de la Argentina. Y por otro lado, junto con esa fascinación por el paisaje, encontramos una fascinación maquínica, ¿no? Por la máquina. Entonces, es bastante extraño, digo, porque reúne, ¿no? Estas dos cuestiones que inicialmente parecieran entrar en tensión, pero no hay tensión alguna acá, ¿no? Digo, la industria por un lado, la máquina, la modernidad, digo, y la máquina representada, ¿no? Por sus símbolos más poderosos, el ferrocarril, ¿no? En este caso, ¿no? Las rotativas, en un paisaje que siempre, ¿no? Tiende a ser algo que expresa, ¿no? Por un lado, ¿no? Tenés lo bucólico, por ejemplo, de un paisaje de campiña, ¿no? Junto con lo poderoso que puede ser el paisaje de las cataratas del Iguazú, que son filmadas innumerables veces por Valle. Pero en cualquier caso, lo que él hace es lograr reunir, ¿no? en un mismo plano, digo, en un mismo montaje, paisaje e industria. Y por momentos lo que parece haber allí es una especie de estela, ¿no? De herencia futurista, casi como un legado, ¿no? De la fascinación de los futuristas por la máquina, pero también, ¿no? en el territorio de la nación, ¿no? Porque por detrás del futurismo existía también ese espíritu nacionalista, aparecen los films Valle. Y la otra cuestión es el montaje. Digo, es un trabajo de montaje por momentos vanguardista. Digo, que nada tiene que envidiarle a Walter Ruttmann, ¿no? o al propio cine soviético, ¿no? De los años 20. Si uno se presta atención al montaje y al trabajo, incluso el montaje en cámara que hace Valle, con las divisiones en la propia ventanilla, las sobreimpresiones y demás, es verdaderamente fascinante. Lo que no puede dejar de lado Valle es la presencia del intertítulo, digamos, de los textos que son netamente informativos, ¿no? que expresan, ¿no? lo genial de la empresa que él está promocionando, que tiene que promocionar, digo, que es un poco lo que le ha pedido el cliente, interrumpen, ¿no? Ese montaje que podría hablar por sí solo, digo, que no necesita de toda esa información textual, pero ahí está, por supuesto. Una cuestión más, ustedes pueden ver, y más allá de lo que lo pueden ver acá, ¿no? en las distintas canales de comunicación del museo, también pueden ver este material en Nitrato Argentino. Nitrato Argentino es un proyecto muy muy notable, llevado adelante por nuestra colega, nuestra amiga Carolina Capa, donde recuperó y dio a ver, puso a ver prácticamente todos los materiales producidos en soporte nitrato que existen en el archivo del Museo del Cine. El soporte nitrato son materiales producidos entre los orígenes del cine, 1896 hasta 1950. ¿No? El tipo de película, ¿no? se fabricaba en nitrato. Así que recomiendo, si pueden consultar esa página, van a encontrar no solo este film, sino otros materiales igualmente extraordinarios. Bueno, espero que disfruten de este film sobre el diario La Nación, y nos vemos la semana que viene con otro film sobre los medios de prensa. Es más, lo anticipo, va a ser sobre el diario Clarín. Bueno, gracias y nos vemos.